through the Gospel of John. Aquí en Capilla Calvario los domingos estamos estudiando la vida de Jesús a través del Evangelio de Juan. Now our goal in this series is to follow Jesus. Ahora nuestra meta en esta serie es de seguir a Jesús. Few of us are running, some are walking, a lot of us are crawling. Algunos estamos corriendo, muchos caminando, pero pocos gateando. But we're going to keep going and follow Jesus and we're going to make it. Pero vamos a seguir y vamos a continuar siguiendo a Jesús y la vamos a hacer. Amen? Now in our Bible study this morning, we're going to see Jesus share an important teaching. Ahora en nuestro estudio de esta mañana vamos a ver a Jesús compartir una enseñanza importante. Jesus is going to tell the crowds around him how they can fulfill their spiritual hunger. Y Jesús le va a decir a las multitudes a su alrededor cómo pueden satisfacer su necesidad, su He's going to hambre. tell anybody through history how they can fulfill their deepest longing and most important desire. Y Él le va a decir a todos a través de la historia cómo pueden llenar, cómo pueden satisfacer su necesidad más grande. Jesus is going to do this by telling them this, John 6:35. Y Jesús va a hacer esto, compartiendo esto con ellos en Juan 6:35. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. Jesus is going to tell the crowds as the bread of life, he's the only one that can meet their need and fill their hunger. Jesús le va a decir a la multitud como el pan de vida que Él es el único que puede satisfacer sus necesidades, su hambre espiritual. Of course, Jesus is talking spiritually here about their spiritual needs. Y por supuesto Jesús hablando espiritualmente de sus necesidades espirituales. But the crowds aren't going to get it, and let me tell you why. Pero las multitudes no lo van a captar y te voy a decir por qué. Because as Jesus is speaking spiritually, the crowds are thinking physically. Y es porque mientras Jesús está hablando espiritualmente, las multitudes están pensando físicamente. They were thinking about getting more stuff, comida gratis, from Jesus. Ellos estaban pensando en obtener más cosas, obtener free food de Jesús. They were focused on, that ugly thing. Sí estaban enfocados en eso, cosa fea. Their ugly Rosarito Beach stuffed belly. Estaban enfocados en su panza llena de rosarito. And because of that, they totally missed the important words Jesus was teaching. Y por eso es que se perdieron de esas palabras importantes que Jesús les compartía. Sadly, so many people make the same mistake, guys, even sometimes Christians. Y tristemente la gente aún comete el mismo error, aún cristianos. They run after physical stuff to fulfill them, and it never works. Ellos siguen esas cosas físicas para llenarlos y nunca funciona. Let me show you a couple examples of how this looks. Y déjame decirte cómo esto se mira. Right there. Ahí está. The food of this world can overwhelm us and trash us. It won't fulfill. A veces la comida de este mundo nos sobreviene, pero nunca nos llena. A lot of people run to all the wrong places to fulfill their needs. Y mucha gente corre a lugares equivocados para llenar sus necesidades. And they do not find fulfillment. Pero no encuentran esa satisfacción. A lot of people get to the top of the ladder. A muchas personas llegan hasta arriba de la escalera. And they realize, wow, none of this stuff fulfilled me. Y se dan cuenta que nada de eso los puede llenar. The things of the world won't bring you happiness. They won't fulfill you. They can't. Las cosas del mundo no pueden hacerte feliz, no te pueden llenar. See, God didn't create us to be satisfied and filled with the things of the world. Porque ves, Dios no nos crió para ser llenados y satisfechos con cosas del mundo. Jesus is going to say what we really need is me, the bread of life. Lo que Jesús va a decir es de que lo que en verdad necesitamos es a Él, el pan de vida. And the good news is Jesus still offers us himself as the bread of life to fulfill our every need. Are we coming to him daily for that? Y la buena noticia es de que Él sigue satisfaciendo toda necesidad espiritual. La pregunta es de que si vamos a Él diariamente. Maybe you're here this morning and you feel like your life is lacking something. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y sientes que en tu vida algo falta. Maybe you feel you need something or someone to make you happy. Tal vez sientes y piensas que necesitas algo o a alguien para hacerte feliz. Jesus has some really important words for you to hear. Jesús tiene palabras muy importantes para ti hoy. He wants to show you how you can be filled and blessed and satisfied Él quiere enseñarte cómo puedes ser lleno, bendecido y satisfecho. by coming and being filled with the bread of life, Jesus. Y es yendo a Él, el pan de vida, Jesús. So let's get started and open up your Bibles with us, please, to John chapter 6. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros, por favor, a Juan capítulo 6. And we're going to begin by reading verses 25 and 26 together. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 25 y 26. Reading there, when the crowds found him on the other side of the lake, they asked Jesus, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth. You're looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and you had your fill. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse.
So as we begin here, we see these crowds found Jesus on the other side of the Sea of Galilee. Y así que al comenzar aquí vemos que las multitudes encontraron a Jesús al otro lado del lago. Let me show you a couple slides up on our media screens to help us understand what was happening with Jesus here. Vamos a mirar algunas diapositivas en la pantalla para ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo aquí con Jesús. Here we have a map of what Israel looked like during the time of Jesus. Aquí tenemos un mapa, cómo se miraba Israel en el tiempo de Jesús. Those red stars are the cities Jesus visited and ministered in. Esas estrellas rojas son las ciudades donde Jesús visitó y también ministró. But our story today takes place in the north of Israel, there around the Sea of Galilee. Pero la historia de hoy toma lugar al norte de Jerusalén, en el mar de Galilea. Here's that region of Galilee. Y aquí está esta región de Galilea. Jesus is going to do this teaching on the northwest edge of that sea near a city called Capernaum. Y Jesús va a hacer el milagro, o la historia de hoy va a tomar lugar hacia el noroeste de Galilea. So who is this crowd teaching that As- Jesus is teaching? Entonces, ¿quién es esta multitud a quien Jesús le está enseñando? It's the exact same crowd Jesus had fed before in the miracle of the feeding of the 5,000. Pues es la misma multitud que Jesús había alimentado anteriormente cuando hizo ese milagro de alimentar a 5,000 Jesus personas. fed them, and then remember last week we saw Jesus went to pray while the disciples fought the storm on the sea. Jesús los alimentó y si recuerdan, después se fue a la montaña a orar y los discípulos estaban luchando en esa tormenta en el mar. The next morning, as Jesus and his disciples landed on the shore, the crowds came and Jesus began to teach. Y al siguiente día, cuando llegaron Jesús y sus discípulos al otro lado del mar, allí estaba la multitud. So why is this crowd chasing Jesus all around the Sea of Galilee? Y ahora, ¿por qué es que esta multitud está siguiendo a Jesús alrededor del mar de Galilea? They had one thing on their minds, más comida gratis. Y solo había una cosa en su mente y era more free food. They say, Jesus, we want more food. Now, of course, Jesus knew that. Ahora decían, Jesús, queremos más comida. Y por supuesto, Jesús lo sabía. Look at what Jesus told them here in verse 26. Mira lo que les dice Jesús aquí en el versículo 26. Jesus answered, I tell you the truth. You're looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and you had your fill. Y Jesús les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesus is saying, you're here again, not because you love me or care about me or want to obey me or bow your knee to me. You just want stuff from me. Y Jesús les dice, ustedes están aquí otra vez, no porque quieren inclinarse o postrarse ante mí, pero porque quieren cosas de mí que les llene su panza. Christian, when we hear Jesus say serious stuff like that, it should make us pause and stop and think. Y sabes, cuando Jesús hace declaraciones serias como esta, debe de detenernos a nosotros y hacernos pensar. Why am I here? What are my motives for following Jesus? Y es, ¿por qué es que yo estoy aquí? ¿Cuáles son mis intenciones en seguir a Jesús? See, the Bible tells us God looks at people's hearts and he examines our motives. Porque ves, la Biblia nos dice que Dios mira el corazón de nosotros y Él examina nuestras intenciones. If God does that, it's wise for the believer to every once in a while check out our hearts and check out our motives. Y si Dios hace esto, entonces sería algo sabio que el creyente al igual examinara su corazón, sus intenciones. Because we need to do that because it's so easy to get off track. Y necesitamos hacer esto porque es muy fácil el desviarnos. See, Satan loves to make us forget that Jesus is our Lord and Master, that we bow our knee and honor with every part of our lives and our finances and everything we've got. Porque ves, a Satanás le encanta hacernos olvidar que Jesús es nuestro amo, nuestro Señor, aquel a quien adoramos con nuestras finanzas, con todo lo que tenemos. And if we're not careful, we start thinking about just what Jesus can give me. Y si no tenemos cuidado, solamente vamos a empezar a pensar qué es lo que Jesús me puede dar a mí. Even good stuff, a better marriage, a nice home, more provision, all that stuff. That's not bad, but if that's why you're coming to Jesus, guys, you got it all wrong right now. Aún cosas buenas como un buen matrimonio, una mejor vida, una casa o tener otras cosas, pero si esa es la única razón por cual estás viniendo a Jesús, estás viniendo a Él con la razón equivocada. This crowd of non-believers, the only reason they were chasing Jesus around was, I want stuff from him. Esta multitud de incrédulos, la única razón por cual seguían a Jesús es porque querían más cosas. We're going to see the second they realized that at church they couldn't get a free handout, they left him and walked away. All of them except the true disciples, only 12. Y vamos a ver que en cuanto ellos se dieron cuenta que ya no podían obtener nada más de la iglesia, lo dejaron, se fueron, solamente se quedaron los 12 discípulos. Now, Jesus wasn't mad. Jesus loved them. He wanted to reach them. Ahora Jesús no estaba enojado, Él los amaba y Él quería alcanzarlos. But in order to do that, he had to challenge their wrong thinking and correct it. Pero para poder hacer esto, Él necesitaba desafiarlos, retar la manera que estaban pensando. When wise believers are corrected, they go, praise Jesus.
Jesus. I want to hear from you. Fools say, why are you telling me that? I'm out of here. Cuando un creyente sabio es corregido, él dice, gracias, yo quería aprender. Y el necio dice, ¿por qué me dices tú a mí eso? By the way, now would be a bad time to walk out of church. Y quiero que sepas, viene a ser un Okay. mal momento para salir de la iglesia. ¿Eh? Así que no But te- so Jesus is going to challenge their wrong thinking. Let's look at him do it here in verse 27. Y así que Jesús reta su mal manera de pensar, y aquí lo vemos en el versículo. Jesus said, don't work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed the seal of approval. Versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesus is saying, if you're chasing around all your time, energy, effort, finances on material things, it will eventually all spoil. Y Jesús les está diciendo, mira, si estás pasando todo tu tiempo, toda tu energía persiguiendo cosas materiales, eventualmente van a perecer. Instead, the wise believer focuses on eternal things, spiritual things, which endure to eternal life. En vez, el creyente sabio se enfoca, invierte en cosas que van a durar para siempre, eternidad. Did you notice the word Jesus used on how we're to pursue these eternal things? Ahora, si te diste cuenta, la palabra que utiliza Jesús para describir nuestra manera de seguir estas cosas eternas, We must work or labor for food that endures to eternal life. y es el de trabajar por cosas que van a durar por siempre. Jesus is simply saying you've got to put effort and energy into your pursuit of spiritual things. Y Jesús diciendo que se va a llevar esfuerzo, energía en el estar siguiendo cosas eternas. Are you daily making an effort to apply God's unchanging principles to your life and your family and your decisions? Y te pregunto que si diario estás haciendo un esfuerzo para aplicar la palabra de Dios a tu vida, con tu familia, en tu trabajo, con tus decisiones. You know, as a pastor, I hear the same story over and over again. Sabes, como pastor escucho la misma historia una y otra vez. People come to me, their lives are messed up, their marriage is messed up, their family, their finances, it's all messed up. La gente viene a mí con sus vidas mal, sus finanzas mal, su matrimonio, su familia, todo mal. And eventually I say, Christian, are you just doing the basics right now? Please be honest with me. Y eventualmente les pregunto, mira, cristiano, y sé honesto conmigo, ¿estás haciendo lo básico? What are the basics? Do you read your Bible and pray every day? Pues, ¿cuál es lo básico? ¿Lees tu Biblia todos los días? ¿Oras todos los días? Are you faithful to Jesus' body, the church? Do you give? Do you serve? ¿Eres fiel al Señor, a su cuerpo, la iglesia? ¿Sirves, das? And everyone whose life is a wreck, they always have to be honest. No, I don't even do the basics. Well, I said, please start by doing the basics. That's where we're going to start. Y siempre todos con sus vidas malas me dicen, no, no estoy haciendo lo más básico. Entonces les digo, ahí es donde que tenemos que comenzar haciendo lo básico. See, people always think I'm the exception. I don't have to do that and I can walk with Jesus, right? Wrong. Porque ves, la gente siempre piensa, yo soy la excepción, yo puedo caminar con el Señor sin hacer esas cosas. No, equivocado. You can be a miserable, weak Christian and not do the basics, sure, but you don't want to be there. You want to be the believer that's walking in the abundant, hard life that Jesus has for you. Puedes hacer ese cristiano débil que no hace lo básico, pero no quieres tú ser ese cristiano, sino que quieres ser el cristiano victorioso que hace lo básico caminando con el Señor. None of us are the exceptions. I'm not the exception. We all must do the basics. That's where it starts. Ninguno de nosotros somos la excepción. Todos necesitamos hacer lo más básico. Ahí es donde comenzamos. Now, they always have a reason why they don't do the basics. Always the same one. I'm busy. Ahora siempre tiene una razón o un pretexto por qué no hacen lo básico, y es de que estoy ocupado. My question is, you're busy doing what? Chasing after the material things that will perish. Change your priorities. Change your motives. Change your time priorities. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Ocupado haciendo qué? ¿Ocupado buscando las cosas materiales que van a perecer? Mejor cambia tus prioridades. Busca aquello que es eterno. I can't. I won't. I'm sorry, our conversation's over. I love you. I'll pray for you, but I can't do anything if you won't walk with Jesus. Pero es que no puedo, pues entonces ahí termina nuestra conversación. Voy a estar orando por ti, te amo, pero hasta que tú estés dispuesto a cambiar, no va a pasar nada. Now, let me tell you what happens for the Christian that says, I'm going to put Jesus and his things first. Ahora déjame decirte qué es lo que va a pasar con el cristiano que está dispuesto a poner a Jesús primero. He takes care of all the physical things. Y es de que Jesús se hace cargo de todas las necesidades físicas. As we seek Jesus first,
He will take care of the rest His way every time. Al buscar a Jesús primero, Él se hará cargo de lo demás de su manera. That is why Jesus is describing Himself here as the bread of life. Take of me, and I'll take care of the rest. Y por eso es que Jesús se describe aquí como el pan de vida. Tú ven a mí y yo me haré cargo de lo demás. Listen how Jesus described this same truth over in Matthew 6:31 to 33. Y mira cómo es que Jesús describe esta verdad allí en Mateo 6, 31 al 33. Don't worry, saying, what'll I eat, or what'll I drink, or what'll I wear? The pagans run after those things. Your heavenly Father knows that you need them. Seek first the kingdom and His righteousness, and all these other things will be added to you. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Yeah, my hand was getting tired, Frank. If we labor for spiritual truth, Jesus will take care of the physical things. Si trabajamos por esas cosas espirituales, Jesús se va a hacer cargo de esas cosas físicas. Hey, let's continue on and read verses 28 to 31. Continuando, leemos del versículo 28 al 31. Then the crowds asked Jesus, hey, what must we do to do the works God requires? Jesus answered, the work of God is this, believe in the one He sent. So they asked Him, well, what miraculous sign will you give us that we may see and believe you? What will you do? Our fathers ate the manna in the desert. As it's written, He gave them food from heaven to eat. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Did you notice that question this crowd asked Jesus in verse 28? Ahora, ¿te diste cuenta la pregunta que esta multitud le hizo a Jesús en el versículo 28? They said, what must we do to do the works that God requires? Y preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer, las obras que Dios exige? They wanted to know, what kind of stuff will please God? How can I make God happy? Lo que ellos querían saber es qué clase de cosas le agradan a Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer a Dios feliz? You know, this is the same question every world religion around today is trying to answer. Y sabes tú que esta es la misma pregunta que toda religión en el mundo hoy intenta de contestar. What can I do to make God happy? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para hacer a Dios feliz? And to answer that question, they see and do every weird doctrine around except find out what Jesus Himself said. Y para tratar de lograr hacer esto es de que hacen toda clase de cosas con la excepción de ver lo que la Biblia dice. And Jesus has an answer for them. Y Jesús les tiene una respuesta. Check it out, verse 29. Mírala, el versículo 29. Jesus answered, the work, singular, of God is this. Just believe in the one He sent, me. Y dice, esta es la obra de Dios singular, que crean en aquel a quien Él envió. Jesus is telling this unbelieving crowd, here's where it starts. You believe in me. Jesús le está diciendo a esta multitud incrédula, aquí es donde comienzas, creyendo en mí. Jesus didn't say, go climb a tall mountain and meditate alone. Jesús no les dice, mira, escala una montaña alta y ponte a meditar tú solo. Jesus didn't say, go knock on all the doors. Jesús no les dice, pues vayan tocando de puerta en puerta. Jesus said simply it starts by believing in who I really am. Jesús les dice, simplemente comienza creyendo en quién soy yo. Guys, it's so simple, but it drives the religions of the world crazy. Sabes, es tan simple, pero esto vuelve a las religiones del mundo locas. Because all of them are working so hard to earn God's favor. Porque todas ellas están trabajando tan duro para ganarse el favor de Dios. And none of their works do any good in eternity because they refuse step one, believing in Jesus as their Lord and Savior Master. Y ninguna de sus obras son buenas que van a durar para nada porque rechazan el hacer la primera cosa y es creer en Jesús. See, step one is becoming saved, believing in Jesus. Listen to how the Bible puts it, Ephesians 2:8 and 9. Porque el primer paso es el ser salvo, aceptando a Jesús. Mira cómo lo dice en Efesios 2, 8 y 9. For by grace you've been saved through faith, not of yourselves. It's a gift of God, not of works, so that no one can boast. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Now, when God speaks to your heart from His Word, let me ask you a question. What do? Ahora, cuando Dios te habla a ti, a tu corazón, a través de su palabra, te pregunto, ¿qué es lo que tú haces? Here's what we should do. Stop, think, meditate, pray,
talk with Christian friends about it. Lo que debemos de hacer es detenernos, orar, pensar, hablar con otros amigos cristianos. The fool just opens his mouth and starts blabbing their own opinions. Guys, this crowd was full of fools. That's Y- exactly what they did. Y lo que el necio hace es de que empieza a hablar dando sus propias opiniones y eso es lo que vamos a ver esta multitud de necios que hace. You guys look so holy. All of your mouths are closed. And you're thinking, yes, I'm thinking through this. Yes. Ustedes ahorita se ven muy santos, todos pensando en la palabra de Dios bien. Not this crowd. They don't think about it for a second. They just fire off another weird question, verse 30. Pero esta multitud no era así, sino que ellos empiezan a hablar con otra pregunta. Not only was it a question, it was a rude question. Look at verse 30. No solamente era otra pregunta, pero una pregunta grosera. Mira el versículo And 30. I think they said this with noses in the air, so I'm going to put it up in the air. So they ask him, what miraculous sign then will you give us so we may see and believe you? What will you do? Y así que le pregunto, what verse are you reading? Verse 29? 30. Nose in the air. Okay. Possible. Y así que yo creo que cuando dijeron esto arrogantemente lo hicieron con la nariz en el aire, así que la voy a levantar. ¿Y qué señalarás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? They were saying, prove who you are, Jesus. Do another sign for us. Y así que estaban diciendo, comprueba quién eres tú, haz otra señal por nosotros. Don't forget who this crowd is. Ahora no olvides quién es esta multitud. They'd just seen one of the most incredible miracles in the history of the world the day before. Acaban de ver uno de los milagros más increíbles de la historia del mundo el día antes. The next day they're asking for another miracle. Bigger show, bigger sign, Jesus. Do something, excite us, circus. Y al día siguiente están pidiendo, haz un show más grande, Señor, otro milagro más grande, un circo. Church, miracles don't create faith. Pero mira, los milagros no crean la fe. When people's faith or a church or a ministry is based on miracles, it's a church you don't want to go to because they keep having to hype up new stuff and they're usually making it up anyway. Porque cuando la vida de una persona o una iglesia depende de milagros, eso quiere decir usualmente que su fe no es muy verdadera. No quieres ir ahí porque depende de algo más grande cada vez, más y más y más grande. Oh, Jesus can do miracles. We believe in miracles. We ask for miracles. But miracles weren't the focus of Jesus' ministry, Paul's, or ours. Pero nosotros amamos los milagros, nos encantarían los milagros, pero ese no era el enfoque en la vida de Jesús, ni en la vida de Pablo, ni tampoco la nuestra. If we want our faith in Jesus to grow, we read our words and we keep our eyes focused on Jesus. That will grow our faith. Si queremos que nuestra fe crezca, continuamos leyendo la palabra de Dios, enfocados en Jesús, y esa es de la manera que nuestra fe va So a this crecer. crowd wanted another miracle, and they gave Jesus a big hint over what they were thinking about. Did you notice that? Y así que esta multitud quería otro milagro y le dieron una pista a Jesús de qué es lo que ellos querían. Look at verse 31. Our forefathers ate manna in the desert. Hint, hint. He gave them bread from heaven. Hint, hint. How about you, Jesus? Y les dieron una pista ahí en el versículo 31, mira cómo dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, pista, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. If you want us to stick around Jesus, bring out a little more comida gratis. Le están diciendo, si quieres que estemos aquí contigo, Jesús, síguenos dando más free food. Look at how Jesus answered him, verse 32 and 33 as we continue. Y mira cómo les contesta Jesús continuando en el versículo 32 y 33. Jesus said, I tell you the truth. It's not Moses who gave you that bread from heaven, but it's my heavenly Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. When people spoke wrongly about God the Father in front of Jesus, he didn't let it pass. He lovingly but firmly corrected them. That's what he's doing here. Cuando la gente hablaba mal de Dios el Padre en frente de Jesús, Él no permitía eso, sino que Él los corregía. Y es lo que está pasando aquí. He shows them two errors they're making in their thinking. Y les enseña dos errores que han cometido en su manera de pensar. Error number one was that Moses gave the people manna from heaven. It wasn't Moses. God the Father did that. El primer error es de que ellos decían que Moisés es el que había dado el pan del cielo, pero no es así, era Dios el que se lo había They made dado. the mistake a lot of Christians make even today. They give credit for God's work to God's people. Y cometieron el error que mucha gente lo comete hoy, y es de que le dan a la gente el crédito que Dios merece. God does a mighty work, he does a miracle, and they give credit to a man, Moses. Dios hace una obra, hace un milagro, algo grande, y le dan el crédito a Moisés. God did it. Dios lo hizo. Moses is a good shepherd, just pointed the people, here's how you can be fed by God.
Y Moisés, como un buen pastor, él señalaba a la gente, mira, aquí es como puede ser alimentado por Dios. A good shepherd, a good pastor, a good spiritual leader tells people where to collect the good things from God. Un buen pastor, un buen líder espiritual le dice a la gente dónde pueden obtener las cosas de Dios. Church, if you're looking for answers from us, we don't have anything good to offer, but Jesus does. We're going to keep pointing you to Him. Mira, iglesia, si tú estás buscando de nosotros cosas buenas que darte, no vamos a poder, pero nosotros sabemos quién puede darte y te vamos a señalar a Él, a Jesús. Saying that, we hope God speaks to you and blesses you and teaches you and instructs you here at the church. That's what it's for, to equip the saints. Ahora, habiendo dicho esto, esperamos de que viniendo aquí a la iglesia te edifique, que crezcas. Para eso es la iglesia, para equipar a los santos. But when God does that, you give Jesus glory. It's His church. He's in charge here. We're just trying to follow His lead as the pastors. Pero cuando esto pasa, es Dios quien te lo está dando a ti. Nosotros simplemente te señalamos a Él. The second error this crowd made was they thought this manna was the true bread of God. It wasn't. Jesus is. El siguiente error es de que ellos pensaban que este maná era el pan de vida, pero no es así. Jesús es el pan del cielo. That's you, buddy. Look at the way Jesus said this in verse 33. De la manera que lo dice Jesús aquí en el versículo 33. For the bread of God is He who has come down from heaven and gives life to the world. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yes, the provision of manna was a miracle, but it was still just bread, temporary bread. Sí, la provisión de Dios del cielo era un milagro, pero seguía siendo pan. And if you've read the story, the manna itself didn't help the people spiritually at all. Y si has leído la historia, sabes de que el maná no le ayudó a la gente en su fe. The true bread from heaven, Jesus saying, is me. El pan verdadero del cielo del cual habla Jesús es Él. And Jesus says why He came here to give life to the world. What kind of life is Jesus talking about? Y Jesús dice, ¿por qué vino aquí? Es para dar vida. Ahora, ¿de qué vida está hablando? It's the abundant life, Es la vida en a abundancia. fulfilling life, a blessed life, a hard life lived for Jesus and His glory. Una vida llena, una vida de bendición, una vida difícil, pero para el Señor Jesús. Church, I hope you're pausing with us to think through and pray through and understand these things. Y espero que estés pausando para que estés pensando, meditando en estas verdades. But it takes thinking and praying and meditating on biblical truth. Y se lleva el detenerte, pensar, orar, meditar en verdad. Unfortunately, the crowd listening to Jesus wasn't willing to do any of that. Ahora, desafortunadamente, la multitud escuchando a Jesús no estaba dispuesta a hacer nada de esto. How do we know this crowd didn't get it? Check out what they said to Jesus next in verses 34 and 35. ¿Cómo sabemos que esta multitud no lo captó? Vamos a ver aquí el versículo 34 y 35. Sir, they said, from now on give us this bread. Then Jesus declared, I'm the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Again, the crowd's totally missing what Jesus is saying. De nuevo, la multitud no podía captar lo que Jesús les estaba diciendo. Verse 34, they say, Jesus, give us this bread. What were they thinking about? Versículo 34, la multitud le dice a Jesús, danos ese pan. ¿De qué pan hablaba? They were saying, we don't want you, Jesus. We don't want to bow our knee to you, but we want bread like manna that you feed us every day. Comida gratis every day. We'll take that. Ellos le estaban diciendo, no te queremos a ti, Jesús. Nosotros queremos pan diario, queremos mana, queremos free food. Eso sí queremos. Guys, where would we be if we were in this crowd? Ahora te pregunto, ¿dónde estaríamos nosotros si nosotros estuviéramos en esa multitud? Would we be following with Jesus and thinking through the truth He's speaking to us? ¿Estaríamos siguiendo a Jesús, siguiendo lo que Él nos está diciendo, captándolo? Or would we be bored stiff looking at our clocks, thinking about tacos after church? ¿O estaríamos aburridos mirando nuestro reloj, ya pensando en los tacos a la salida? The problem was, if you want one problem, their focus was self. Y si sabes, un problema con ellos es que estaban enfocados en ellos mismos. My stomach, my needs, my opinions, my feelings, my stuff. Mi estómago, mis necesidades, mis cosas. And because they refused to take their minds and hearts off of me, they missed out on the whole point of Jesus' teaching. Y porque no quitaban su mente, su corazón de ellos mismos, se perdieron la enseñanza entera de Jesús. Church, we're going through this today because God wants to warn us and keep us from falling into that trap. Iglesia, estamos pasando esto hoy porque el Señor quiere advertirnos de no caer en esa trampa. The focus on self is a sure way to miss out on all the wonderful spiritual and eternal things
Jesus wants to do in us, through us, around us. El enfocarnos en nosotros es la manera segura de perdernos de lo que Dios tiene para nosotros. But Jesus wasn't done giving up. Look what he tells them in verse 35. Pero Jesús aún no había terminado. Mira lo que les dice en el versículo 35. Jesus said, I am the bread of life. Can it get any more clearer than that? Y les dice, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿puede ser más claro que esto? For those of you taking notes, this is the first of the 7 famous I am statements Jesus is going to make in the Gospel of John. Ahora, para ustedes que están tomando apuntes, esta es la primera declaración de yo soy que Jesús hace en el Evangelio de Juan, y son 7. So what does it mean for us if Jesus is the bread of life? Ahora, ¿qué quiere decir para nosotros que Jesús es el pan de vida? He is saying, I am the one your soul is hungry for. Y Él les está diciendo, su alma tiene hambre de mí. I am the only one that can fulfill your deepest longings and desires. Yo soy el único que puede llenar sus necesidades más profundas. And next he's going to tell them what he does for them as the bread of life. Look at the end of verse 35. Y después les dice qué es lo que Él puede hacer para ellos como pan de vida al final del versículo 35. He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesus, again, is answering a universal question that every person is asked through history, whether they know it or not. Jesús contestando una pregunta universal que toda la gente en la historia ha tenido, a veces sin darse cuenta. That is, how do I fill the emptiness inside of me? Y es cómo puedo llenar ese vacío en mí. How do I quench the spiritual hunger and thirst that I'm experiencing? ¿Cómo puedo satisfacer esa hambre espiritual que hay dentro de mí? See, we know everyone's asking it because we see them trying to fill it, usually in all the wrong places. Y sabemos que todos hacen esta pregunta porque tratan de llenar ese vacío en los lugares equivocados. A lot try and fill that emptiness with relationships or family or something like that. Y muchos tratan de llenar ese vacío con una relación, con familia, cosas así. Others with money or work or busyness, drugs, alcohol, Otros con dinero, trabajo, el mantenerse ocupados, drogas, alcohol. sin, pleasure, hobbies, toys. El pecado, el placer, hobbies. And they go from thing to person to new thing to new person. They never find fulfillment. They keep on searching because they're looking in the wrong place. Y se van de cosa a persona, tratando de buscar esa satisfacción que no pueden encontrar. The spiritual emptiness, the hunger and thirst can only be filled with Jesus. Ese vacío espiritual, esa hambre espiritual solamente puede ser satisfecha o llena por Jesús. By walking with, loving, obeying, talking to, fellowshipping with Jesus. Caminando, amando, obedeciendo a Jesús. If we try and fill ourselves up with the things of the world, it'll just push out Jesus, even push out our hunger for Jesus. Si tratamos de llenarnos con cosas del mundo, esto va a empujar afuera a Jesús, aún nuestro deseo por Él. Let me give you an example of this that hit really close to home. Les voy a dar un ejemplo de esto que me llegó mucho. And this is, of course, a made-up story about me. Y esto, por supuesto, es una historia que estoy inventando de mí. What if I got home from church here, that's where I work, and my wife Sarah had a beautiful and nutritious dinner out on the table like she often does? ¿Qué tal si él trabajaba aquí en la iglesia todo el día y después llegaba a casa y su esposa Sara le tenía una comida tendida muy nutritiva, como siempre lo But I hace? looked at it and I said, I'm not hungry. Pero la mira y dice, no tengo hambre. The reason was I'm stuffed from the 4 candy bars I ate at our cafe while I was at church. Pues la razón es que está lleno por los 4 chocolates que se comió de aquí de la Of course, cafetería. you cuando know estaba that en I la would never iglesia. do that. Ahora, ustedes bien saben que él nunca lo haría. So although there's a delicious and nutritious meal, I have no room for it because I've stuffed myself with the junk of the world. Y es porque aunque él está delante de él una comida deliciosa y nutritiva, no tiene apetito para ella porque se ha llenado con la basura del mundo. And I'm stuck with a stomachache, bloated belly, and I want more chocolate the next day. Y así que ahora tiene un dolor de panza y empezándose a engordar y con más ganas de chocolate el próximo día. Jesus alone, guys, is the bread of life that can fill us and fulfill us. If you haven't tried it, try it, you'll like it. Solo Jesús, el pan de vida, es el único que puede llenarte y satisfacerte. Y si no lo has intentado, inténtalo y vas a ver que solo Él te va a llenar. So as Christians, what does it mean that Jesus is our bread of life? Y así que como cristianos, ¿qué quiere decir que Jesús sea nuestro pan de vida? It means that He and He alone can satisfy our hungry and thirsty soul. Quiere decir que Él y solo Él puede satisfacer nuestra hambre y sed. The good news is not only can He fulfill it,
but he wants to fulfill it. Y la buena noticia es de que Él no solamente puede satisfacer, pero Él quiere satisfacer. All you have to do is come to him daily and eat deeply, receive. Lo único que tienes que hacer es ir a Él diariamente y recibir de Él. Receive daily from Jesus, our bread of life. Recibe de Él diariamente nuestro pan de vida. Amen? Amén. It's great news for us as Christians. Grandes noticias para nosotros como cristianos. If you're here and you're not a Christian, none of this good news has anything to do with you yet. Ahora, si tú estás aquí y no eres un cristiano, estas buenas noticias no tienen nada que ver contigo. But if you're not a Christian and you're tired of your miserable life, I'm going to encourage you to come up right now to be ready to repent of your sins and accept Jesus as your Lord and Savior, to become a Christian. Pero si tú no